Lo que estás viendo es a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, siendo interrogado por el gobierno de EU por uno de los escándalos más grandes de la era digital. Resulta que millones de datos de usuarios fueron filtrados y usados para manipular elecciones, ayudando a que Donald Trump llegara al poder. En plena audiencia, un senador le lanza una pregunta letal. ¿Compartiría con nosotros la ubicación del hotel donde se hospeda? Mark, incómodo, responde que no, dejando al descubierto la gran contradicción sobre la privacidad que su plataforma ignora. Pero ¿cómo llegó este genio de las computadoras a estar en el centro de un escándalo global? Desde pequeño, Mark fue un prodigio. Su familia le puso una computadora frente a los ojos desde niño, y él, fascinado, comenzó a crear sus propios programas. A los 11 años inventó un sistema de mensajería entre la casa y el consultorio dental de su papá. En la prepa ya hablaba varios idiomas y ganaba concursos de ciencia. En Harvard, rechazó una millonaria oferta de Microsoft para seguir estudiando, y fue allí donde todo explotó. Después de una cita fallida, Mark, borracho y enojado, creó FaceMash, una página donde los estudiantes votaban por las chicas más atractivas de la universidad usando fotos sin permiso. El sitio se volvió viral tan rápido que colapsó la red de Harvard. Fue denunciado por violación de privacidad y casi lo expulsan. Pero ese fue solo el inicio. Con la ayuda de sus compañeros, Mark creó lo que hoy conocemos como Facebook, una red que no solo cambió la forma en que nos comunicamos, sino también cómo se manipula al mundo. Y sí, en Chismequé te vamos a contar todos los secretos detrás de las sonrisas tecnológicas. ¿Era Mark un visionario o simplemente alguien que supo explotar nuestras debilidades digitales? Quédate con nosotros porque esto apenas empieza. Después del escándalo de FaceMash, cualquiera hubiera sido expulsado, pero no Mark Zuckerberg. Solo recibió una advertencia y gracias a eso conoció a 3 estudiantes clave: Divya Narendra y los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss. Hijos de una familia poderosa, ellos tenían una idea, una red social exclusiva para Harvard, llamada Harvard Connection, y pensaron que Mark, el chico que había colapsado los servidores por una broma, era el indicado para programarla. Mark aceptó, pero con doble intención. Mientras les prometía trabajar en su red, en realidad estaba creando la suya propia, de Facebook. Ignoraba sus correos, esquivaba llamadas y hasta les decía que estaba ocupado con tareas de Harvard. Pero en privado, ya estaba obsesionado con su propio proyecto. Con dinero de su amigo Eduardo Saverin, quien invirtió $1,000 a cambio del 30% de la empresa, Mark lanzó The Facebook en febrero de 2004 y rápidamente se volvió viral en el campus. Cuando los gemelos y Divya se enteraron, explotaron. Dijeron que Mark les robó la idea y lo acusaron públicamente. Pero a nadie le importó. Facebook ya era un fenómeno. En sus inicios no tenía ni fotos ni likes, pero su gran diferencia era que los perfiles eran reales, con nombre y apellido. Nada de anonimato como en MySpace o HiSanco. Eso hizo que la gente se comportara mejor y que por primera vez una red se sintiera real. Mark expandió la red a otras universidades como Yale y Stanford, con ayuda de sus roommates Chris Hughes y Dustin Moskovitz. En solo meses, Facebook tenía más de 200,000 usuarios. Pero había tensión. Eduardo no se mudó a Palo Alto con el equipo. En vez de eso, se fue a Nueva York, buscó otros proyectos y hasta puso anuncios en Facebook sin avisar. Ahí aparece Sean Parker, el polémico creador de Napster, quien se convierte en mentor de Mark y consigue que Peter Thiel, cofundador de PayPal, invierta $500,000. Mark, emocionado, nombra a Parker presidente. Eduardo no lo tolera, congela las cuentas de la empresa y su relación con Mark se rompe por completo. Aunque los padres de Mark lo apoyan con un préstamo, Eduardo queda fuera. Así, Facebook sigue creciendo, pero el drama entre socios apenas comienza. Después del boom inicial de Facebook, todo parecía ir viento en popa. Pero detrás de cámaras se cocinaba una traición de película. Sean Parker, el polémico fundador de Napster, encontró la manera de sacar a Eduardo Saverin, el amigo y socio de Mark Zuckerberg, de la empresa. Lo hizo tan discretamente que cuando Eduardo se dio cuenta, ya era demasiado tarde.
Aunque en la peli lo muestran entrando furioso a la oficina y rompiendo una laptop, en la vida real todo se manejó por abogados. Pero eso sí, la amistad terminó para siempre. Y por si fuera poco, Mark también enfrentó la demanda de los gemelos Winklevoss, que lo acusaron de robar la idea de Facebook. ¿El resultado? Un acuerdo de $65 millones para los gemelos y una suma misteriosa para Eduardo que lo convirtió en uno de los brasileños más ricos del mundo. Mientras tanto, Facebook explotaba en popularidad. Millones de usuarios, nuevos botones como me gusta y herramientas que cambiaron para siempre cómo interactuamos en redes. Incluso lanzaron Facebook Platform, que permitió crear juegos como Candy Crush o Mafia Wars, y tests virales que parecían inofensivos, pero escondían algo más grande: la recopilación masiva de datos. Y sí, aquí empezó lo oscuro. Facebook no solo conectaba amigos, también recopilaba todo lo que hacías, qué veías, en qué hacías clic, cuánto tiempo pasabas en un post, incluso cuando navegabas fuera de la app. Toda esa información alimentaba el llamado gráfico social, un sistema que mapeaba tus intereses, amistades y comportamientos con una precisión que asustaba. Resultado: una red social que no solo sabía lo que te gustaba, sino que podía influir en cómo pensabas. Tanto así que años después, Zuckerberg fue citado por el gobierno de EEU a responder por la filtración de datos que habrían sido usados para manipular elecciones. Y todo porque lo que empezó como una página de estudiantes se volvió una máquina de datos y de poder. Facebook no solo sabe lo que haces, también puede adivinar lo que vas a hacer. Gracias a algo llamado el gráfico social, la plataforma analiza cada clic, like, comentario o incluso cuánto tiempo te detienes a mirar algo. Así crea un perfil psicológico de ti, tan detallado que a veces ni tú mismo sabías lo que sentías. Por eso muchos creen que el celular les lee la mente. Y no es magia, es el algoritmo. ¿Y qué hacen con toda esa información? Venderte cosas, claro, pero también puede usarse para manipular tu forma de pensar. Y ahí entra el escándalo de Cambridge Analytica. Esta empresa usó un test dentro de Facebook para recolectar los datos de millones de personas sin que lo supieran, y los vendió para campañas políticas. ¿El resultado? Influenciaron votantes clave en estados estratégicos y ayudaron a que Donald Trump ganara las elecciones por un margen mínimo. El caso explotó y Zuckerberg terminó sentado frente al Congreso de EU para dar explicaciones. Se disculpó, se preparó como nunca, pero lo más impactante fue cuando un senador le preguntó: ¿compartirías con nosotros el hotel donde te hospedaste anoche? Obvio dijo que no, y ahí quedó clarísimo. Si ni el creador de Facebook quiere revelar su propia información, ¿por qué espera que lo hagamos nosotros? Este escándalo dejó a Facebook y a Mark con una mancha difícil de borrar. Aunque no rompieron ninguna ley directamente, el vacío legal fue aprovechado al máximo. Aunque legalmente no hubo delito, el escándalo de Cambridge Analytica dejó un enorme debate moral. ¿Fue manipulación psicológica masiva o simplemente una campaña electoral bien ejecutada? Muchos creen que sí hubo manipulación porque se jugó con miedos, inseguridades y prejuicios. La mayoría de las personas ni siquiera sabía que estaban siendo influenciadas. Otros piensan que cada persona aún tenía el poder de decidir libremente en las urnas. Sin embargo, esta polémica encendió algo más: las sospechas sobre Mark Zuckerberg y su comportamiento tan poco humano. En contraste con otros CEOs carismáticos como Elon Musk o Steve Jobs, Mark siempre se ha mostrado inexpresivo, rígido y casi incapaz de reaccionar con naturalidad. Su lenguaje corporal limitado, su tono controlado, su dificultad para conectar en entornos públicos y su obsesión por la lógica han llevado a muchos a preguntarse si no hay algo más detrás. Algunos excompañeros creen que podría estar dentro del espectro autista de alto funcionamiento. No es un diagnóstico oficial, pero ciertos rasgos coinciden con esta posibilidad. Mientras las críticas crecían, Facebook se convertía en una mega empresa imparable. Compraron Instagram por $1.000 millones y WhatsApp por $19.000 millones. Más tarde, la compañía se hizo pública y su valor se disparó por encima de los $100.000 millones. Con esa estabilidad,
Mark se casó con su novia de Harvard, Priscilla Chan, y empezó a aparecer más en los medios. Pero ni las disculpas ni su nueva imagen evitaron el golpe a su reputación. El caso Cambridge Analytica dejó una herida profunda. Facebook pasó a ser vista por muchos como una empresa sin alma que vendía tus datos al mejor postor. La caída fue dura. Facebook se convirtió en la primera empresa en perder $100,000 millones en un solo día. Aunque Mark ya era uno de los hombres más ricos del planeta, la crisis reveló las vulnerabilidades de la compañía y lo expuso como un líder distante, difícil de entender y aún más difícil de empatizar. Hoy Zuckerberg vive en una gigantesca propiedad en Hawái, con su esposa, sus 3 hijas y un perro llamado Bestia. Pero su empresa ya no es solo Facebook. Ahora es Meta, un conglomerado centrado en realidad aumentada y virtual, con ambiciones de crear un universo digital propio. Desde el fracaso del metaverso hasta los nuevos lentes inteligentes, con IA integrada, Mark sigue apostando por el futuro. Pero el mundo ya no lo ve igual. El problema de fondo no es solo lo que hizo Facebook con nuestros datos, sino cómo se permitió que eso sucediera sin control. Tal vez el verdadero problema no sea el jugador, sino las reglas del juego. Mientras la tecnología avanza a toda velocidad, las leyes siguen intentando entender qué pasó ayer. En el fondo, Mark lo resume todo con una frase que dijo en una entrevista: "Me importa conectar a las personas". Según él, las comunidades unidas pueden hacer cosas grandiosas. Pero aunque eso suene bonito, no debemos olvidar algo fundamental. Las redes sociales nos conectan, sí, pero eso no siempre significa que nos unen. Seguimos siendo humanos, con una necesidad real de cercanía y contacto auténtico. Por eso en Chismequea te recordamos algo simple pero poderoso. Apaga el celular de vez en cuando, busca a tus amigos, habla con ellos, tócales la puerta, sal a caminar, comparte un café o una carcajada. Porque por más algoritmos que existan, nada supera el calor de una conexión humana de verdad.